¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Aquí me estoy derritiendo de calor mientras acabo de terminar esta blusa tan mona, ¿vale? Todavía falta ponerla a bloquear, pero te va a encantar. Tanto el motivo como la forma de unirlos, que se hace súper cómodo porque lo vas uniendo mientras tejes los siguientes grannies, ¿vale? Comienzas por uno y luego los demás los vas uniendo a este granny inicial y fijaos qué monería al final, así que os va a encantar la forma de hacerlo y es perfectamente modulable. Puedes añadir más filas tanto de ancho como de largo, así que no tiene pérdida para nadie. Así que, amiga, ¿qué esperas para comenzar con tu propia blusa? Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Comenzaremos como siempre dejando una hebra de 1 palmo y en esta ocasión vamos a hacer un anillo mágico. Cruzo así el hilo y con mi aguja cojo esta hebra. Ahora es momento de hacer bien 3 cadenetas o en mi caso falso punto alto. Hago una cadeneta, un punto bajo, cadeneta y entrando en estas 2 hebritas de mi punto bajo hago otro punto bajo, ¿vale? Y ahí tiro un poco para cerrar mi anillo un poco y tenemos nuestro falso punto alto, ¿vale? Que a mí me gusta más que las 3 cadenetas. A continuación hago punto alto y cadeneta y este es el bloque que voy a repetir durante toda esta primera vuelta, que será un punto alto, 2 puntos altos, cadeneta. Repetiremos esto hasta tener 8 bloques de 2 puntos altos. Y fijaos, ya llevamos 8 bloques de 2 puntos altos separados por una cadeneta y ahora que nos queda una cadeneta y vengo aquí a mi falso punto alto o a mi tercera cadeneta según lo que hayáis hecho y cierro con punto deslizado y aprovecho, ya puedo cerrar más mi anillo si tiro de esta hebra. Comenzamos nuestra vuelta número 2. Como estamos aquí a este lado de este bloque, pues voy a hacer un punto bajo, una cadeneta y entrando aquí de nuevo hacemos otra vez falso punto alto. ¿De acuerdo? Vosotras podéis hacer 3 cadenetas. Cadeneta de separación y en esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es bloques de 3 puntos altos en cada hueco, en cada cadeneta de la vuelta anterior. Cadeneta de separación, ¿veis? Y en cada cadeneta de estas 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y cadeneta de separación, ¿vale? Y así toda mi vuelta hasta llegar aquí. ¿Veis? Y ya llegamos aquí donde hicimos el primer punto, que nos faltan 2 para completar la secuencia. Pues trabajo 2 puntos altos y hago un punto deslizado ahí. ¿De acuerdo? ¿Veis? Si queremos podemos intentar tirar aquí un poquito y cerrar más. ¿Veis? Y yo ahora voy a cambiar de color. Para ello lo que voy a hacer es sacar así un poquito y paso directamente mi ovillo, meto la mano y saco mi ovillo por aquí. Vale, y sobre todo como esta es la primera que vais a hacer, no lo cortéis porque a lo mejor luego queréis cambiar el tamaño de la aguja o los colores, ¿vale? Y esto es solo una muestra, entonces yo la dejo ahí en espera y no me molesta, ¿vale? Yo ahora mismo cojo, ¿veis? Y a mi cestita ya meto el color nuevo, ¿vale? Y puedo dejar esta aquí sin problema, ¿sí? Si no desperdiciamos material.
De nuevo, como siempre, un palmo de hilo y nudo corredizo para añadir mi nuevo hilo. Vamos a escoger un hueco cualquiera, voy a coger en este caso este, por ejemplo, y de nuevo o levantamos las 3 cadenetas o el falso punto alto, cada una lo que más os guste. La secuencia a repetir va a ser 2 puntos altos, cadeneta, de nuevo 2 puntos altos, cadeneta, ¿vale? Y en este hueco en total tenemos que tener, ¿veis? Un tercer bloque de 2 puntos altos y cadeneta y hago un cuarto, 1 y 2, ¿vale? Tengo 4 bloques de 2, hago una cadeneta y me salto un hueco, ¿vale? Porque voy a tener 4 pétalos, ¿vale? Esto es como una flor. Cadeneta, me salto este hueco y repito esto mismo en el siguiente. Vamos a hacer 4 bloques de 2 puntos altos en este hueco separados por una cadeneta. 2, cadeneta, tercer bloque, 1 y 2 puntos altos, cadeneta y hago un cuarto bloque de 2 puntos altos. Hago una cadeneta y me salto de nuevo este hueco y vengo al siguiente a comenzar mi tercer pétalo. Y tengo que repetir estos dos, me salto este y en el siguiente hago el cuarto pétalo. Fijaos, he terminado el cuarto pétalo, hago una cadeneta y vengo aquí al falso punto alto y hago un punto deslizado para cerrar nuestra vuelta número 3. Y lo que voy a hacer es deslizarme un punto para llegar a este primer hueco de aquí. De nuevo lo mismo os digo, o trabajáis las 3 cadenetas o el falso punto alto. Y aquí lo que vamos a hacer en esta cuarta y última vuelta es trabajar 4 puntos altos, 3 y 4 en ese hueco, cadeneta, veis en el hueco siguiente otros 4, 1, 2, 3 y 4, cadeneta y en este hueco de aquí otros 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora, ¿qué hacemos? Fijaos, para marcar ahí el pétalo, dejamos este libre y aquí una cadeneta. Pues voy a hacer un punto bajo, pero entrando aquí, ¿veis? Y voy a sujetar a la vez la siguiente vuelta, ¿veis? Y así cierro ahí. Y de nuevo cojo hebra y vengo aquí y voy a repetir lo que acabo de hacer en mi otro pétalo. Los 4 puntos altos separados por una cadeneta. ¿Veis? Primer bloque, cadeneta. Vengo al hueco siguiente, trabajo otros 4, 2, 3 y 4. Cadeneta y vengo y hago el tercero de este pétalo. 2, 3 y 4 y ya tengo mi tercer bloque de 4 puntos altos y de nuevo, ¿qué hago? Entro aquí en el amarillo, ¿veis? Y punto bajo, ¿veis?
como se marcan los pétalos, vamos a repetir esto mismo 2 veces más. Ya he terminado mi cuarto pétalo y vengo aquí, ¿veis? A este hueco, punto bajo y ¿veis? Aquí en el primer falso punto alto de esta cuarta vuelta hago punto deslizado, ¿veis? Ya sacaría hebra y cortaría dejando como siempre un palmo para poder ocultar luego con comodidad todas mis hebras, ¿veis? Y tenemos aquí ya nuestra flor. Y una vez que ya tenemos la flor que queremos y lo tenemos claro, antes de continuar con las siguientes que tendremos que ir uniendo a esta primera, vamos a ocultar hebras, ¿vale? Para que todo quede ya bien y una cosa menos. Bueno, mona, fijaos qué bonita ya nuestra flor con todas sus hebras ocultaditas, ¿vale? Y antes de unir el resto de flores, fijaos, yo me he preparado aquí para las 3 flores siguientes que he hecho, he tejido ya mis círculos y he ocultado todas sus hebras. ¿Por qué? Porque las vamos a unir por los pétalos, ¿vale? Entonces estas partes ya las dejo preparaditas. Por ahora, como son los primeros que voy a unir y aún no sé cómo va a quedar, pues solo he trabajado este número de círculos y cuando una ya varias y vea que me gusta todo, pues ya trabajaré más en serie muchos círculos, los ocultaré, ¿vale? Para que después sea todo mucho más ágil. Fijaos, aquí tengo mi primera flor y esta ya ha terminado mi primera vuelta de los pétalos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es marcar con un marcador para ver bien dónde tenemos que unir nuestra flor, ¿vale? Y va a ser, veis en este pétalo aquí, en el primer arco, y en este pétalo también en el arco, en el primer hueco de cadeneta. ¿Veis? Tenemos el punto bajo, pues luego en el primero hacia cada lado, ¿vale? Y por supuesto tendrá que coincidir cuando hagamos esa vuelta con ese punto concreto de aquí. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, pues vamos a trabajar normal, me deslizo un punto, entro aquí y trabajo mis 2 primeros bloques de 4 puntos altos, el que va aquí y el que va aquí, separados por una cadeneta. ¿Veis? Hemos trabajado con normalidad como ya vimos en el apartado anterior de la flor, ¿vale? No me voy a detener a repetirlo y aquí, fijaos, trabajamos sin cadeneta y vengo donde tengo aquí mi primer marcador, entro con mi aguja, ¿vale? Echo para atrás si queremos el marcador y hago un punto deslizado, ¿vale? Y ya que hago a continuación, venir aquí al hueco siguiente y trabajo mis 4 puntos como toca. Y que me toca a continuación el punto bajo que hacíamos aquí entrando en la vuelta de color negro. ¿Veis? Y se me ha quedado aquí ya unida, ¿veis? En este punto, ¿vale? ¿Y qué me toca aquí? Pues fijaos, ahora me toca al revés, voy a trabajar solo un motivo en el primer arco para, ¿por qué? Porque me toca aquí solo tengo un arco de 4 puntos, pues aquí ahora me toca trabajar entrando en mi primer hueco 4 puntos altos
3 y 4 y de nuevo, ¿veis? Lo que hago es entrar con mi aguja donde tengo el marcador, ¿veis? Quito para atrás marcador para que no moleste, que solo es para que lo veáis mejor, y hago un punto deslizado, ¿vale? Lo acomodo ahí bien y ya termino mi pétalo con normalidad, ¿vale? Yo estoy haciendo el punto deslizado, para mí sustituye a la cadeneta, ¿de acuerdo? Entonces esa cadeneta de ahí no la trabajamos. Trabajamos los 4 puntos altos, 3 y 4, cadeneta y de nuevo 4. 1, 2, 3, 4 y ahora me toca aquí el punto bajo y vamos a ver cómo va nuestra unión. ¿Veis? Ya puedo quitar mis marcadores, ¿vale? Que seguro que vosotras lo veis estupendamente, pero así queda más claro, ¿vale? ¿Veis? Ya tenemos aquí unidas nuestras 2 flores por ese lado, ¿vale? Entonces esta la terminaríamos. Fijaos, vamos a unir nuestra tercera flor, ¿vale? He vuelto a marcar y son los mismos puntos que antes, ¿vale? Los 2 internos y hacemos lo mismo. He trabajado 2 bloques de 4 puntos con esa cadeneta, esta no, porque la vamos a sustituir por el punto deslizado, ¿vale? Y entro aquí en el primero. ¿Veis? Echamos hacia atrás el marcador para que no moleste y hago punto deslizado y ya trabajo con normalidad mis 4 puntos de ahí. Tres y 4. Vengo al punto bajo. Comienzo el siguiente bloque y cuando llevamos nuestro primer bloque del segundo pétalo, como hicimos en la unión anterior, venimos de nuevo aquí al siguiente marcador y de nuevo punto deslizado que sustituye a esa cadeneta. ¿Veis? Nos tenemos que fijar porque a veces lo hacemos por inercia. ¿Veis que aquí trabajamos 2 antes de el punto donde quiero unir? Pues en este lado igual. Aquí se trabajaba 1. Tenemos solo un bloque, pues trabajo aquí un bloque, ¿vale? No tiene pérdida. Así que voy a terminar esta flor con normalidad y nos vemos para unir la cuarta flor, que sí que ya se une a 2 flores. Y ahora vamos a ver cómo unir nuestra cuarta flor. Voy a trabajar la primera vuelta y nos vemos. Fijaos, he vuelto a marcar los puntos donde me toca unir mi siguiente flor, que en este caso son 4, ¿vale? Voy a girar porque voy a trabajar en ese sentido. ¿Veis? En esta ya he trabajado el bloque de 4 puntos sin cadeneta, porque recordemos que la sustituimos por el punto deslizado, ¿vale? ¿Veis? Ya iba a fallar. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué habíamos dicho? Comenzamos con 2 bloques. ¿Veis? Ya me he despistado. 3 y 4, ¿vale? Entonces, si me despisto, miro aquí y digo aquí que he trabajado 2 antes del marcador, pues 2 aquí también, ¿vale? Y entro con punto deslizado en este primer marcador.
Y ahora termino mi pétalo. ¿Veis? No pasa nada, se puede mover y se queda ahí 2, 3 y 4 y que tocaba punto bajo aquí. Y a continuación, ¿qué nos toca? Pues lo que hemos hecho todo el tiempo era que se supone que nos queda aquí solo un bloque antes del siguiente marcador, ¿vale? 4 puntos y si dudo miro aquí, ¿vale? Y en este pétalo que está el marcador después de un bloque, pues es el bloque que he trabajado, ¿vale? De nuevo entro ahí y punto deslizado. Trabajo un bloque, 1, 2, 3 y 4 y miro a ver qué tengo. ¿Vale? Estoy en esta flor de aquí, tengo que unir aquí, ¿vale? Y en este que tengo el marcador antes del último bloque, pues justo es este punto, entro aquí, ¿vale? Y ya termino mi último bloque de ahí, de ese pétalo. 1, 2, 3, 4 y trabajo el punto bajo de aquí entrando en el negro como siempre. Trabajo un bloque de 4 puntos altos, 3 y 4 y vengo a ver dónde me toca el siguiente. Fijaos, en este pétalo tengo trabajado un bloque antes del marcador, que es lo que acabo de hacer. Así que si entro ahí de nuevo con punto deslizado, ya tengo unidas por 4 puntos mis 4 flores, ¿vale? Así que voy a cerrar esta y ya hemos visto cómo unir una flor y cómo unir a 2, como en el caso de esta, ¿vale? Esta la uníamos a esta en 2 puntos, está igual y ya la que hace 4, como en este caso la uníamos aquí a 2 puntos y a 2 puntos. De esta manera ya sabemos añadir flores en cualquier posición. Bueno, monas, fijaos, yo ya he avanzado estas 2 tiras, como podéis ver, de 8 motivos por 2, ¿vale? Y me miden 90 centímetros de largo por 20 de ancho, pero bueno, que esto, fijaos, si te lo ponen más ajustado, esto cede bastante. ¿De acuerdo? Entonces la idea es no obsesionarnos con las tallas porque esto es modulable, ¿vale? Entonces yo he comenzado trabajando estas 2 tiras, entonces no sé si voy a añadir 4 motivos más a modo de mangas o si lo voy a hacer completo. Un motivo más, o sea, otros 16, 8 a cada lado, ¿vale? Así que no lo sé. Esto, la verdad es que incluso así abiertito quedaría muy gracioso. No sé si podría cerrarlo por detrás, esas 2 tiras, a lo mejor podemos cerrar por detrás y dejar abierto por delante para tener libertad de poder usarlo con un cinturón o hacerle un cinturoncito. Lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero se me ocurren un montón de cosas. Igual que cuando esté la manga, igual a lo mejor también se me ocurre dejar los costados como abiertos. No lo sé. Ya os digo que siempre hasta que no voy trabajando, veo la caída, me lo empiezo a probar con prendas. Ahora vais a ver con un cinturón que compré el otro día que también me ha gustado mucho cómo queda. Bueno, monas, fijaos, tengo las 2 tiras y una camisetita básica de tirantes,
¿vale? Y os enseño este cinturón de Primark que compré el otro día por 5 euros y que me parece que está súper bien acabado, sí, con este tipo de fibra que siempre va a pegar en verano, ¿vale? También lo compré en beige y en blanco porque creo que esto no pasa de moda y nos va a ayudar y nos va a cambiar cualquier look. De hecho, fijaos ahora con este mismo, que también me serviría el beige. Vamos a ponérnoslo y vamos viendo. Bueno, mona, fijaos, aquí sigo, aunque igual me derrito y desaparezco. No me digáis que solo con ponerle el cinturón es que no podemos salir así a la calle, y eso que ni siquiera están unidas las dos tiras. La verdad es que no sé cómo avanzar, porque así mismo me gusta. Lo único es verdad que no me gusta últimamente enseñar mucho los brazos, y a lo mejor trabajaría mínimo 4 motivos en cada manga, o directamente, como mi idea es ponerle cinturón, ya sea este o uno que trabajemos sencillito, no sé qué decir. Si a lo mejor optaría por trabajar 2 tiras completas, que va a quedar muy mono, y luego con el cinturón ya lo estrechamos. Y yo creo que a lo mejor uniría, no sé si unir solo la parte de atrás y dejar la parte de delante suelta, porque la verdad es que me encanta. Incluso encima de un vestido negro, que quedaría monísimo con tu cinturón, ¿eh? No me digáis, si viste un montón. Incluso se puede hacer en tonos metalizados y sencillísimo. No sé, ya me da esta cosa hacerle un acabado luego que pensaba hacer. No sé qué pensáis, contadme si ya os gusta así, si le haríais más cosas, menos es más, pero claro, es tan bonito. Bueno, y luego sabéis que para que no se abra, ya lo he hecho en otras, que es que le podemos poner un cordón, un lazo, tejerlo, lo que sea, para que sujete esto de aquí, por aquí atrás, y no se abre, ¿vale? Eso no es problema. Me encanta. No sé qué pensáis vosotras. Bueno, fijaos qué pasa si nos falta alguna zona donde ya no podemos unir unos a otros porque ya los hicimos, como ha sido en mi caso este costado, o a lo mejor a la zona de la espalda que he unido únicamente 3 grannies y a lo mejor quiero unir otro, ¿vale? Cualquier sitio, ¿no? Pues fijaos qué fácil, un truquito y queda, da el pego y parece igual. ¿Vale? He hecho como siempre el palmo con el nudo deslizado y entro aquí en este lado y como hacíamos en el otro, entro, hago un punto deslizado y saco el hilo. Vale, tiro y ahora ¿qué hago? Me llevaría este hilo hacia atrás, hacia mi lado revés, y cada uno lo oculto muy bien, cada uno por su lado varias veces, ¿vale? Para que se quede bien fijo y el efecto visual queda igual que si lo hubiéramos hecho mientras hacíamos el granny como vimos anteriormente. O sea, la única pega es que, claro, hay que ocultar más hebras y es más rollo, pero por lo demás, si nos falta alguna costura, da el pego de esta manera. Bueno, monas, fijaos. Finalmente lo que he hecho ha sido básicamente como si fueran tiras de 3 enteras, ¿vale? Para no complicarnos, y cada una las hará del ancho que quiera y el número de vueltas que quiera, ¿vale? Esto es modulable, así que a vuestro gusto. Fijaos aquí, lo que he hecho también ha sido dejarlo abierto. Aquí le he puesto, por ejemplo, un lacito, podéis ponerle un broche. Dejarlo abierto por delante y por detrás he cerrado 3 motivos, ¿vale? Pero esto es modulable, pero lo que más me gusta es lo que habíamos visto de colocarle el cinturón. Bueno, esta es mi opción favorita, ¿vale? Por eso me lo puse, me lo probé, puedes hacerlo con un
cinturón finito y tenemos la opción, como hemos visto, de poder ponerle un lacito, un cordoncito, un broche que nos guste y llevarla a modo de chaqueta o fijaos así, cogidita, ¿vale? He de decir que aún no está bloqueada porque la acabo de terminar, acabo de ocultar la última hebra y me he venido corriendo a grabar para poder ya empezar a editarlo cuanto antes mientras se acaba de bloquear, que lo voy a poner ahora para que se quede todavía mucho más ligero el tejido, ¿vale? Va a quedar más bonito antes de ir a hacer las fotos, ¿vale? Así que, bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa que ya habéis visto que ha quedado finalmente en 2 paneles de 3 motivos por 8 cada uno, doblados por la mitad, y aquí hemos unido 3 motivos para la espalda, podéis unir un cuarto si os gusta más cerrado, y en los costados en este caso he unido 2 y he dejado 2 libres. ¿De acuerdo? Cada una añadirá más o menos granny según le guste, ¿vale? Habéis visto que me probaba solo 2 en cada uno y quedaba más apretada, era otro modelo, ¿vale? Así que esto es perfectamente adaptable, lo podéis usar, podéis hacer el granny del tamaño que queráis. Aquí me queda de 10 centímetros por 10 centímetros, por lo tanto el ancho de cada tira son 30 centímetros por 45, ¿por qué? Porque ha estirado más al bloquear, lo he estirado más en ese sentido, ¿vale? Hay que tener también cuidado con eso, con el bloqueo. Así que nada, monas, aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estás suscrita, por favor, suscríbete y dale a like. Muchas gracias, monas.